Tomás Puello es un ingeniero de Silicon Valley. Él es analista del coronavirus y ha convertido en una referencia mundial para entender cómo se expande esta pandemia del COVID-19. Es vicepresidente de crecimiento en Course Hero y algunos le llaman el profeta del coronavirus, pues cuando los gobiernos estaban intentando analizar lo que pasaría con este aún desconocido COVID-19, Puello comenzó a explicar en artículos que se hicieron virales a través de la plataforma Medium lo que días después sucedió en todo el mundo con la pandemia. Miles de casos y personas infectadas, muertes. Aquí incluimos evidentemente al personal sanitario, así como hospitales colapsados. Sus artículos, uno de ellos El martillo y la danza, además de viral, ha sido utilizado como referencia por economistas, por políticos y expertos en salud pública. El más reciente texto de Puello trata sobre cómo prevenir la siembra y la propagación del COVID-19. Tomás, en el ensayo de El martillo y el baile, en donde el martillo es la cuarentena y el baile son los intentos de las economías por reabrir, la gente en todo el mundo me parece que ya está cansada del martillo, de la cuarentena, de las medidas que piden quedarnos en casa, y por ello varios países han decidido comenzar a bailar, a reabrir sus economías. Este es el caso de varios estados de Estados Unidos, de España, de Italia, de Alemania, de China, incluyendo el epicentro Wuhan. ¿Qué opinas de estos bailes, de estas reaperturas? Es muy difícil mantener una economía cerrada durante mucho tiempo y de hecho no hay que, ese no es el objetivo. El objetivo del martillo de la danza es aplicar el martillo para ser muy agresivos muy rápidamente, que los casos bajen muy, muy radicalmente mientras se diseñan las medidas inteligentes para la danza, y poder reemplazar esas medidas agresivas, tanto para los casos como para la economía, con medidas inteligentes que ya no son tan agresivas con la economía, pero siguen siendo agresivas para el coronavirus. Ha habido un par de problemas. Uno es que muchos países no han querido o no han podido aplicar el martillo de una manera suficientemente agresiva, lo cual ha hecho que los casos no hayan bajado de la manera que se quería. Y la otra parte es que muchos países no se han dedicado suficientemente a diseñar las medidas para la danza. Entonces se encuentran en una situación en la que aplican un martillo poco agresivo, los casos no bajaron demasiado, pasan los días y no hay un plan estratégico para reducir los casos durante la danza, la gente se pone nerviosa y todo el mundo quiere abrir. Entonces, realmente hay varios tipos de países dependiendo de lo que han hecho. Están los países que lo han hecho bien. Por ejemplo, evidentemente los del este asiático lo hicieron muy bien. Los del este europeo en general también lo hicieron bastante bien. Un país como Grecia, por ejemplo, lo ha hecho muy bien. Un país como Alemania lo ha hecho muy bien. Hay países como Francia o España que han aplicado un martillo muy, muy agresivo, y aún no están en la danza y aún no tienen todas las medidas para la danza, pero están reabriendo poco a poco y están diseñando estas medidas de la danza poco a poco. Y luego tienes países o estados como por ejemplo el Reino Unido, como muchos estados americanos de Estados Unidos, o como México en general, en los que aunque se haya aplicado un martillo no ha sido demasiado agresivo y los casos han seguido subiendo o se han estabilizado en lugar de bajar. Y claro, es una situación en la que no te puedes mantener durante meses. Entonces, el debate ahora es qué hacemos, si abrir, si ser más agresivos, mantenernos como estamos o empezar a abrir la economía. Y yo creo que ahora vamos a hablar de ello, pero tiene bastante peligro abrir la economía en esas circunstancias. Bueno, pues justo ayer el director de la OMS, Tedros Adhanom, habló de que se reportaron 106,000 casos en las últimas 24 horas. O sea, el miércoles fue el día de mayor contagio desde que sabemos de la existencia del COVID-19. Los países que más sumaron a estos casos fueron Estados Unidos, Rusia, Brasil e India. Pues el baile no les está saliendo muy bien a ellos. ¿Por Bueno, qué? ellos no están bailando, ninguno de ellos está bailando. Mm, Cada país es distinto. En el caso de Brasil, nunca hicieron nada, realmente. ujú. Muy poco y no aplicaron ni martillo ni intentaron bailar. Entonces están en esa situación en la que el coronavirus está corriendo de manera imparable en toda la población y la gente va a caer
bueno, está cayendo ya y va a seguir cayendo como moscas. El caso de Rusia es un poco distinto. Ellos tomaron unas pocas medidas, pero muchas menos de las que deberían. Y lo que están haciendo ellos es limitar la información que sale. Los datos de casos no son muy fiables y los casos de muerte son aún menos fiables. Entonces hay mucha gente que está muriendo, pero ninguno de esos datos se hacen públicos. De hecho, en muchos casos ni siquiera se registran. Ni siquiera Moscú sabe exactamente lo que está pasando, porque si nadie lo sabe, si ellos mismos no lo saben, nadie más lo va a saber. En Estados Unidos es un país muy distinto. Realmente no puedes hablar del país como uno, porque el Estado federal no decidió tomar una estrategia para el país. Decidió que todos los estados hicieran lo que les pareciera. Entonces tienes estados que lo han hecho muy bien, como Alaska, como Hawái. Tienes estados como California, Nueva York, que han estado golpeados fuerte, pero pese a ello están siguiendo una estrategia martillo de danza. Y luego tienes estados como Texas, Georgia o Florida, que han decidido no ser muy agresivos y simplemente dejar que esto corra. Y entonces en ese sentido son un poco más parecidos a un Brasil que a un Alaska o una California. Y luego México, creo. Perdona, dime. No, justo te iba a preguntar por México, porque pues ya vamos a llevar más tiempo en encierro, en cuarentena, que China. Tenemos un presidente que dice que ya se domó la pandemia, que todo va muy bien, pero pues no sé, tú que eres alguien que recopilas datos, aquí para nosotros es muy difícil encontrar esos datos, no sé cómo has visto qué aciertos o qué errores ves en México, si hay danza o no, Bueno, incluso. es que en México no hubo ni martillo. Las medidas vinieron un poco tarde respecto a otros países y respecto de cuando la epidemia estaba explotando. Y cuando se aplicaron esas medidas un poco más agresivas, si se miran los datos de la movilidad, no bajó la movilidad tanto en México como en otros países. Y también las medidas agresivas que se ven en países, por ejemplo, como Perú o como Colombia, no se oía el mismo tipo de retórica en México. Entonces, por un lado, la voluntad política era un poco distinta, pero por otro lado también hay diferencias de la realidad, y es un poco también por la que quería hablar de la India. La India es un ejemplo de un país en que aplicaron un martillo muy agresivo y pese a ello no consiguieron controlar la epidemia. Y hay muchas razones para ello. Nadie aún lo ha analizado bien en detalle, pero hay unos factores como por ejemplo el hecho de que la mayoría de la gente en la India, si no sale a trabajar, no come. Que es un Y caso como en México. claro, claro. Entonces, y también es un caso, por ejemplo, como en Perú, también he oído eso. Entonces, claro, si estás en una economía en la que aplicar el martillo o la danza es imposible, pues entonces no es una estrategia viable. Entonces, yo creo que hay una diferencia entre los países que pueden y no quieren aplicar la estrategia y los países que simplemente no pueden. Y para mí no está claro si México puede y no ha querido o simplemente no puede. Y la respuesta probablemente esté entre medias, sobre todo dependiendo de las regiones. Quizás tiene que ver con que hay cálculos políticos, pero ahí lo que te quisiera preguntar es, ¿qué sale más caro? Porque en todo esto lo que estamos viendo es lo que está tratando de hacer las economías del mundo entero y los gobiernos del mundo entero, encontrar un balance entre salud y economía, entre muerte o vida y de empleo o desempleo. Pero, ¿qué sale más caro? Es lo que creo que todavía no queda claro, ¿no? eh, no queda claro aún y no se sabe, porque no hay ningún un estudio. Esos datos no existen aún, no ha pasado aún el coronavirus suficiente tiempo como para poder analizar ha pasado lo que ha pasado y tomar conclusiones. Entonces lo que tenemos que hacer es mirar los pocos datos que hay y tratar de concluir con poca confianza, pero con la confianza que hay, cuáles son qué es lo más probable. Y lo que sabemos es lo siguiente. Primero, hay datos de una pandemia anterior, que es la de 1918, en la gripe de 1918, sobre todo en Estados Unidos, se pudo analizar por ciudad, porque cada ciudad tomó medidas distintas en distintos momentos, se puede estudiar por ciudad cómo
compararon las medidas tomadas con las muertes y los resultados en la economía. Y resulta que las ciudades que tomaron más medidas más agresivas durante más tiempo, no solamente tuvieron menos muertes, sino que además la economía fue mejor al año siguiente. Entonces, y la explicación que se da son dos. Primero, porque si tienes menos muertes, afectas menos la economía, hay menos gente que está enferma, hay menos gente que muere y por ende el trabajo que hace esa persona está menos afectado. La otra razón es porque si tienes a tanta enfermedad corriendo durante meses en la población, la gente no quiere salir a la calle porque no se quiere infectar y no quiere infectar a sus familiares, a sus abuelos, entonces se quedan en casa y consumen menos. Entonces acaba siendo un impacto durante meses o años en lugar de ser un impacto durante semanas y acaba siendo peor para la economía. Eso es lo que sabía en el pasado. Entonces la pregunta es, ¿hay algún dato a día de hoy de algún otro país que nos pueda iluminar un poco? Gracias a Dios sabemos un poco de lo que ha hecho Suecia. Suecia tiene una tasa de mortalidad de entre 3 y 7 veces mayor que la de otros países escandinavos. Sus Y su vecinos, argumento, ¿no? ¿cómo? Que sus vecinos. Eso es, Noruega, Dinamarca, Finlandia, sus vecinos, los que más se parecen mucho socialmente, económicamente, políticamente. Si los comparas Quizás con ellos, hasta genéticamente, ¿no? hasta genéticamente seguro, no lo sé, pero imagino. Y el resultado es que las muertes por 100.000 habitantes son de 3 a 7 veces más. Y la idea, la razón que darían ellos es porque, bueno, sí, vamos a tener más muertes ahora, pero va a ser mejor para la economía. Entonces, hay un par de datos que son muy interesantes. No se sabe cómo va a ser la economía, pero queremos intentar predecirlo lo mejor posible. Y los que predicen la economía lo mejor son a día de hoy los mercados. Y el mercado, el índice sueco está igual o peor que los índices de los otros países escandinavos, Dinamarca, Finlandia y Noruega. Lo otro es que esta estrategia está basada en que mucha gente va a estar infectada y por ende rápidamente habrá inmunidad de grupo y podrá salir a la calle. Acaba de salir justo hoy un análisis que dice que creo que solo el 7% de su población está infectada. Entonces, y ya llevan 4.000 muertes. Entonces, para llegar al 60% que haría falta para la inmunidad de grupo, necesitarían multiplicar eso por 8, que serían unas 32.000 muertes, que para un país tan pequeño es mucho. Sí. Entonces, lo que todo esto viene a decir es que es muy peligroso ir a por la inmunidad de grupo. Entonces, si puedes Creo que evitarlo. tú en lo que has escrito estás muy en contra, ¿no? De la inmunidad de manada o de grupo. Yo sí y no. Es importante basarse en los datos y lo que dice la información. No es que yo filosóficamente esté en contra de una u otra. Estoy por la que sea mejor para la economía y la salud. Eh, los datos hasta hoy sugieren que es mejor el martillo y la danza que la inmunidad de grupo. Si los datos de Suecia hubiesen sido distintos, si hubiese salido, por ejemplo, que el 40% de la población ya estaba infectada, eso cambiaría los cálculos completamente. Pues sí, mira, han llegado cerca de la inmunidad de grupo, ha habido más muertes, pero no es demasiado, lo han conseguido en unas pocas semanas, pues vale la pena. Eso cambia las conclusiones. Pero hasta hoy, los datos que hay corroboran más una estrategia de martillo de danza que una de inmunidad de grupo. Sí se puede aplicar el martillo de la danza. En tu más reciente texto hablas de cómo puede hacerse la danza correctamente. Mencionas buenas y malas noticias, de qué negocios pueden reabrirse con cierto tipo de orden, cuáles no. Platícanos un poco de eso porque justo en este cansancio de la gente quizás hay un dejo de esperanza de escuchar, bueno, hay algo que sí puede Sí. funcionar. Entonces, primero hablemos de las medidas baratas y luego las caras, porque cerrar Ah, negocios es caro y hay muchas medidas que son muy baratas que se pueden hacer fácilmente. La primera es la combinación de testeo, rastreo de contactos, aislamientos y cuarentenas. Ahora mismo, cuando aplicas un martillo, la idea es que, como no sabes dónde están los casos, todo el mundo en casa. Así, mm, los que están infectados, tanto como los sanos como los infectados, todo el mundo se queda en casa y no hay más infecciones. Una manera mucho más inteligente de hacerlo es identificar dónde están los casos
luego que se hace con testeo, luego rastreas los contactos para saber dónde están los probables casos y esos son los que aíslas. Y todos los demás, el 99,9% de la población, puede seguir saliendo a la calle. Entonces, eso es algo que todo el mundo tenía que hacer, porque son medidas que son muy, muy baratas en comparación con el cierre de la economía. Otro ejemplo de medida muy barata son las mascarillas, y hay que entender por qué. Y para entender por qué tenemos que entender un poco cómo funciona el virus y cómo se infectan otras personas. Lo que se ve es que se contrae sobre todo cuando la gente está mucho tiempo con otras personas en lugares confinados donde se habla o se canta o se tocan. Por ejemplo, en conciertos, por ejemplo, en un call center. Hay un call center en Corea del Sur donde el 50% de un piso se quedó infectado. Irán todos de un lado, porque estás hablando durante horas y horas con tus compañeros al lado. En un coro de una iglesia, 45 personas de 60 en el estado de Washington quedaron infectadas, porque están cantando y al cantar están expulsando el virus y la gente se infecta. Entonces, si sabes eso, ya puedes empezar a pensar, vale, ¿cómo podemos evitarlo? Las máscaras lo que hacen es que todo eso que se expulsa, la mayoría de eso se queda en la máscara. Entonces, si tú estás infectado, puedes infectar a otras personas que tengan síntomas o no. Entonces, al llevar todo el mundo máscaras, permites evitar que estés infectando a otras personas, aunque estés enfermo sin saberlo. Por eso llevar máscaras es tan importante. Y es un coste de casi cero, porque todo el mundo tiene una camiseta en casa que puede convertir en una máscara. Luego, entonces, esas son algunas de las medidas que se pueden tomar. Y luego hay otras también obvias, como por ejemplo la higiene, lavarse las manos, etcétera, etcétera. Y creo que he respondido a parte de tu pregunta, pero no toda tu pregunta. Entonces, no sé si me la puedes recordar. No, hay algunos Así los negocios. que sí pueden abrir y otros no. Eso es. Mencionas, por ejemplo, cines. Eso es. Esto Entonces, me llamó mucho la atención, pues en salas de cines no se conocen casos de propagación de virus como si en gimnasios, iglesias o en eso otros es. de ese Eso estilo, es. ¿no? Entonces, cuando se sabe esto del virus, se puede empezar a pensar, vale, en qué situaciones se va a propagar y no. Por ejemplo, si estás en la calle y no hay nadie a tu alrededor, no pasa nada. Entonces, si tú quieres correr, incluso sin máscara, si no hay gente a tu alrededor, si quieres hacer en bicicleta, está bien, no pasa nada. Si quieres tener un meeting al aire libre, está bien, no pasa nada. Mantente a un par de metros de distancia y no estéis hablando el uno al otro a la cara. En cambio, si quieres tener un meeting en una sala de reuniones donde van a estar 10 personas encerradas durante una hora, eso está muy mal. Entonces, eso no hay que hacer. Entonces, con esos patrones puedes empezar a ver qué tipos de negocios se pueden abrir y cuáles no. Y en qué circunstancias, sobre todo. Entonces, ¿qué pasa con un cine? En un cine la gente está junta, pero hay bastante aire, suele haber bastante aire, especialmente si está bien hecho el aire acondicionado, y la gente está callada. Entonces, si por ejemplo, sobre todo si les pones máscara y si mantienes un par de sitios, por ejemplo, de distancia entre la gente y entre una sesión y otra lo limpias, es muy probable que haya pocas infecciones. En cambio, si tienes, por ejemplo, un concierto de 50.000 personas de música donde la gente se junta y está cantando y mucha gente que no se conoce puede pasar el virus de un grupo social a otro, pues eso está muy mal para las infecciones. Entonces, eso te va diciendo qué tipo de negocios puedes hacer y cuáles no. Un gimnasio es un buen ejemplo. El gimnasio, estás sudando, estás respirando, es posible que estés hablando con otra gente, entonces esas son razones para evitarlo. Pero ¿qué pasa? Que si eres capaz de crear el gimnasio de forma a que la gente esté separada, muy separada físicamente y tengas mucho aire que haga circular el aire, pues es posible que los puedas reabrir. Entonces no es ya tanto un tipo de negocio u otro, sino qué negocios tienen más infección sin hacer nada y cómo puedes influir las actividades de ese negocio para poder reabrirlo antes. Ahora, para evitar la propagación, que es la otra parte que hablas en tu más reciente artículo del COVID, te enfocas en las restricciones de viaje. Para México, por ejemplo, esto es una medida muy costosa porque dependemos del turismo como una de nuestra fuente principal de ingresos. Pero tú incluso ahí hablas de que puede dividirse este turismo en donde puede empezar a funcionar entre los países que han hecho bien la danza
y los que no, pues nadie los va a querer ir a visitar porque podrán tener muchos casos de contagio y nadie va a querer aceptar a gente de ese país como turistas porque pueden ser fuente de propagación. ¿Qué puede hacer México? Porque pues hasta ahora no veo ningún plan. Sí, entonces tienes razón, ¿no? Al final se van a crear como burbujas de las regiones del mundo que hayan hecho un martillo de danza y no tengan casos, y una burbuja donde se haya dado por imposible y se deje correr la enfermedad. Entonces, depende de México de cuál de esas burbujas vaya a ser, y también no solamente a nivel de país, pero sino también a nivel regional. Es posible, por ejemplo, que Baja California fuera capaz de controlar esto perfectamente y no haya casos y pueda recibir visitantes de California, lo que pasa de la California americana. Lo que pasa es que es posible, es muy difícil hacer eso si en el país entero está circulando el virus. Entonces, realmente, si México va a ir en la dirección de la inmunidad de grupo, es una realidad que el virus va a estar infectando a todo el mundo, por lo tanto, casi que puedes abrir las fronteras. Lo que pasa es que Así solo han te van a ver. estado. En ¿Cómo? México no ha habido, así han estado, en México no ha habido Claro, restricciones. claro. Entonces ya pues tiene sentido. Si vas a poner inmunidad de grupo, pues mira, es el peligro de la gente que venga. Yo no voy a parar las infecciones que vengan de fuera, porque de todas formas asumo que todo el mundo va a estar infectado, entonces que vengan. ¿Qué pasa? Que los californianos no van a querer venir, los españoles, los franceses no van a querer venir, porque si van a México tendrán que volver y quedarse dos semanas en cuarentena al volver. Y tal vez no quieran pasar por el riesgo. Pero tal vez la gente de Georgia y de Florida en Estados Unidos, como están en zonas que tienen alta infección, puedan querer ir. Entonces depende al final de estratégicamente a qué burbuja quiere pertenecer. Si quiere pertenecer a la burbuja de los países de inmunidad de grupo, pues está yendo en la buena dirección. Si quiere atraer los turistas de zonas de martillo de danza, como Europa o el este asiático, o algunos estados americanos, pues ahí sí va a ser mucho más difícil, porque no querrán los turistas ir ahí. Otro tema es el regreso a clases. Eh, Decías en tu texto que los alumnos que perdieron un año escolar después de la Segunda Guerra Mundial tuvieron un efecto dañino en su ingreso ya pues casi de manera duradera, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Porque, bueno, estaba viendo ayer la Universidad de Cambridge en Inglaterra dice que van a reabrir hasta verano del 2021. Y en Estados Unidos ayer también salieron algunos lineamientos en donde casi el 70% de las universidades van a abrir de manera presencial. ¿Qué, ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo? ¿Quién es primero? Y tal. Lo primero es que hay que entender que hay muchos segmentos distintos en la escolarización y en la educación. Los niños pequeños son distintos que los medianos y son distintos que la universidad. Los niños pequeños, el coste de mantenerlos fuera de escuela es más alto y el beneficio es más bajo. ¿Por qué? Porque el coste es muy alto, porque si están en casa los padres lo tienen mucho más difícil para ir a trabajar o para trabajar desde casa. Um, también se están desarrollando muy rápidamente en ese momento. El beneficio es muy bajo porque no se suelen ni contagiar a los demás, los niños. Y cuando se contagian no suelen morir o incluso tener enfermedades graves. Entonces, pues si no enferman a nadie y es muy difícil mantenerlos en casa, tiene sentido abrir la escuela, los colegios para que vayan ellos. Las universidades son casi el contrario. En una universidad, sobre todo en un campus, tienes a mucha gente que está siempre juntándose durante fiestas, durante clases, en las residencias, con lo cual hace que sea muy probable que si hay alguna infección en la universidad, se pase muy rápidamente a todo el mundo. Además, son gente más mayor, con lo cual tienen más probabilidad de caer enfermos, algunos de ellos tienen más probabilidad de morir. Y no solamente eso, sino que si mucha gente está infectada en una universidad, van a infectar a los profesores, van a infectar a sus padres,
van a infectar a sus parejas, y eso puede sacarlo tanto a la comunidad como a gente que tiene mayor probabilidad de morir. Entonces, realmente no se puede gestionar a toda la educación de manera similar. Lo que tiene sentido es abrir las escuelas, sobre todo para niños pequeños, cuanto antes mejor, las guarderías, las escuelas, y para las universidades realmente depende. Y no tengo una buena respuesta para las universidades, pero hoy por hoy lo que sí se sabe es que si se abren de manera presencial, es muy probable que todo el mundo se infecte ahí. ¿Alguna nota positiva para que podamos cerrar, Tomás, respecto a todo esto? Me imagino que has leído mucho sobre la pandemia de Sí, 1918, algo que veas de allá que digas, bueno, si sí. tomamos esto en cuenta, no estamos desamparados. Muchas cosas buenas. La primera es que esto va a pasar y cuando pase, al poco tiempo volveremos a la normalidad. Casi todas las pandemias, desde el punto de vista económico, si la economía va así, hace así y vuelve, y vuelve. Y luego Sube, eh, baja. eso es. Entonces, es un problema ahora mismo, es un problema en estos meses, estas semanas, pero cuando hay un tratamiento o cuando hay una vacuna, o cuando ya haya pasado la epidemia, nos podemos relajar. Lo segundo es que el martillo de la danza funciona. Tenemos no solo ya China o Taiwán o Corea del Sur o Hong Kong que lo han hecho bien, sino Japón, Australia, Nueva Zelanda, Estonia, Lituania, Eslovaquia, Eslovenia, España, Francia, Islandia, Noruega. Hay decenas de países que lo han hecho y lo han hecho bien y pueden reabrir. Por ahora, lamentablemente, la gran mala noticia es que da la impresión de que la inmunidad de grupo es mala tanto para la salud como para la economía. Entonces, los países que no puedan evitarlo o que hayan decidido llegar a esa estrategia van a sufrir probablemente lo peor. Tomás Pollo, pues muchísimas gracias por haber podido platicar con nosotros aquí para el podcast Brújula. Ha sido un placer y un honor hablar contigo hoy. Gracias.